Buenas tardes, bienvenido al estudio de Primera de Pedro. Hemos estado todos los miércoles viniendo a ustedes y ahora hemos cambiado a viernes y queremos continuar este fantástico estudio de Primera de Pedro. Pedro nos ha estado hablando de la grandeza de nuestra salvación. Luego nos indicó cómo debemos responder a Dios basado en esta salvación tan grande. Cómo debemos responder a los otros hermanos en la fe y ahora cómo debemos responder a la palabra de Dios. Aquí en 1 de Pedro 2, versículos 1 al 10. Quisiera que enfoquemos en capítulo 2, versículo 2, donde dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Este mandato es el centro de este pasaje. Todo gira alrededor de ello. Es un mandato de desear a las Escrituras, desear a la palabra de Dios. Ese deseo siempre ha caracterizado a los que aman a Dios, a quienes están en Cristo. Lo vemos en varios textos en la Biblia. Job 23:12 dice: del mandamiento de sus labios no me he apartado. He atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Salmo 1:2 sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Salmo 19:10 deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que el miel, y que la destila de panal. Este amor para la palabra de Dios nace desde adentro, y no puede ser algo impuesto de afuera. Pedro habla de amor para las Escrituras, un deleite en las Escrituras, pasión para la palabra de Dios y para conocer a Dios. Desear tiene ese sentido intensificado de anhelar. Es una pasión que no puede ser ignorada. Es el anhelo que es único y literalmente espera que todos los demás anhelos o deseos se desvanezcan. Es insaciable. Ahora, Pedro exige este deseo. Demanda pasión para algo no adulterado, algo puro en un mundo de impurezas, en un mundo lleno de lo que corrompe, lleno de cosas contaminadas y para las cuales el corazón impuro anhela. La palabra no adulterada se usa en contexto agrícola para hablar de comida que ha sido purificada para que sea comestible, aceite purificado, vino purificado que se puede tomar. Son purificados para que sean utilizables. En este caso se habla de leche no contaminada, pura, del pecho de la madre de un recién nacido directamente a la boca del bebecito. Leche espiritual se traduce mejor la leche de la palabra, leche que pertenece a la palabra. Se refiere a la palabra de Dios. Mire conmigo el desarrollo del pasaje. Mire, en 1 de Pedro capítulo 1 termina hablando de la palabra de Dios. Versículo 23 decía: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Aquí está: por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Luego versículo 24 de capítulo 1 al versículo 2 de capítulo 2 dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Desechado pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas detracciones. Desead como niños recién nacidos
la leche pura de la palabra, como dice en la Biblia de las Américas. Ahora, Pedro no nos manda leer la palabra como Pablo hizo en 1 Timoteo 4. No nos manda estudiar la palabra como lo hizo Pablo en 1 Timoteo 2. Ni nos manda meditar en la palabra como encontramos al final de Salmo 19. No nos manda enseñar la palabra como Pablo hizo en 1 Timoteo 4. No nos manda predicarla como hizo Pablo. No nos manda escudriñar la palabra como en Hechos 17. No nos manda usar la palabra como la espada de espíritu como en Efesios 6. Todos estos mandatos son esenciales. Pero la esencia de todos radica en su fundamento. Fundamental a todos es la necesidad de anhelarla. Y Pedro escoge una ilustración sencilla para enfatizarlo. Dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Los bebés desean leche y solo leche. No les importa el color de la cobija, ni de la cuna, ni de las cortinas, ni aún del pijama. Gritan porque quieren leche. Se obsesiona por la leche. Su grito no es ni tranquilo ni calma, porque no se calma hasta conseguir su deseo. Es un enfoque singular. Esa es la ilustración de Pablo. Tenemos este tipo de pasión para la palabra de Dios. ¿Hay en nuestra vida un compulsivo descontento si no la conseguimos en nuestra vida? De modo que si no la recibimos, gritaríamos por ella. Esto es algo que debe surgir de nuestro corazón, de la manera que surge el anhelo de vivir. Pues este es muy distante de expresiones como: ¿piensa usted que debemos ir a la iglesia hoy o no? ¿Nos queda tiempo para leer la Biblia hoy? O disfruto leer la Biblia de vez en cuando. A veces me gusta la prédica de la Biblia. Me gusta leer libros que hablan de la Biblia. Pero no estamos así obsesionados con la palabra de Dios. ¿Por qué no tengo aquel deseo apasionado para la palabra de Dios? ¿Qué pasó conmigo que me distancia tanto de la Biblia? Todo se trata de aceptar y anhelar la palabra de Dios para que pueda hacer su obra en nosotros. Pedro quiere ayudarnos a volver ahí. Aquí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pedro traza varios elementos de una pasión para la palabra de Dios. Ese es el camino a esa pasión. El primer elemento, el deseo para la palabra de Dios empieza con recordar la fuente de su vida. Miren versículo 1, la palabra pues. Dice deseando, desechando pues. Quiere decir, se refiere atrás a lo que Pedro acaba de decir. Parte de recordar la fuente de nuestra vida es recordar cómo era nuestra condición anterior. En versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Antes de esa obediencia, ¿cómo éramos? La realidad es, como dice en Jeremías, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. Éramos criaturas viles. Nuestras características se ven en Romanos 3. Éramos sin Dios, sin justicia, sin interés en Dios, sin esperanza. En Efesios estábamos ajenos a la vida de Dios, en corrupción horrible. No estábamos ni dispuestos ni capaces de escapar nuestra depravación. ¿Y qué pasó? El poder de la palabra de Dios purificó nuestras almas. Versículo 23 de capítulo 1. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios,
que vive y permanece para siempre. Y en versículos 24 y 25, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Deseamos la palabra de Dios porque recordamos la fuente misma de nuestra transformación. Tiene todavía el mismo poder. Ese poder efectuado por el Espíritu sigue obrando en nuestra vida por medio de la palabra de Dios. Y Dios todavía no termina con nosotros, sigue trabajando. La palabra, como vimos, es la simiente que nos dio vida. Santiago 1, versículo 18, dice, Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad. En Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es viva porque es la respiración misma de Dios, viva como Él es vivo. Es tan inagotable como Dios es inagotable. No se extingue, es eterna y genera vida eterna por su poder. Nos hizo nacer de nuevo y ahora sigue completando la obra de Dios en nosotros. ¿Quiere usted la obra de Dios en su vida? No hay ningún misterio. No hay experiencia emocional que le subiría a otro nivel de espiritualidad. Dese cuenta que el poder está en el libro. Cuando esté en el libro el Espíritu utilizará el poder de la palabra en usted. El primer elemento para el deseo para la palabra empieza con recordar la fuente de nuestra vida. El segundo elemento, el deseo para la palabra de Dios depende de eliminar el pecado en nuestra vida. Versículo 1 del capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación, como dice en la Biblia de las Américas. Desechando es reflexivo y se apunta al verbo desear. Significa arrancar, desprenderse violentamente, como si toda la ropa estuviera impregnada con ácido, nos estaba quemando, es sacarlo. Mire a su vida y empieza a desprenderse de cosas. Esa palabra fue usada varias veces por Pablo y también por Santiago. La salvación marca el desprendimiento de todo lo viejo y el comienzo de todo lo nuevo. A la luz de la nueva vida, puede estar en usted colgados impedimentos restantes, los componentes de la vida vieja que deben ser arrancados o lo va a arruinar su apetito espiritual. Saque esa ropa que apesta de muerte. Trate con su pecado, confiéselo, arrepienta de ellos. Clame a Dios a removerlo. Y mire como dice en el versículo, se trata de todo el pecado. Pedro lo enfatiza a decir todo 3 veces en el mismo versículo. Primero, dice toda malicia. Malicia es una palabra que incluye todo tipo de maldad. Apunta a lo más bajo, lo más desgraciado, la maldad generalizada de los inconversos. Eso es lo que heredamos en nuestro nacimiento natural. Elimine todo rasgo de ello, dice Pedro. Además dice todo engaño. Tiene que ver con el contexto de la pesca. Se refiere a poner la carnada en el anzuelo. Los peces piensan que es comida y ellos se vuelven comida para el pescador. Involucra engaño, decepción,
deshonestidad, falsedad. Es una categoría enorme de pecado escondido. Malicia y maldad se comete abiertamente. Elimínelo y luego elimine lo secreto en su vida, lo que lo demás no conoce. También dice, desechando la hipocresía. Originalmente se usaba para un actor que llevaba puesto una mascarilla. Alguien que pretende ser algo que no es. Luego algo relacionado a la envidia, queriendo lo que tienen otros, queriendo ser lo que son otros, resintiendo su estatus, sus oportunidades. Esto le lleva a resentimiento, amargura, odio, conflicto. Sáquelo de su vida. Elimine todas esas actitudes que fomentan malas reacciones o relaciones con la persona en su alrededor. Y toda difamación, lo que busca destruir en cierto modo a otras personas. La difamación, el chisme, criticando injustamente a otros. Es resultado de lo demás arriba, de toda malicia, de todo engaño, de hipocresía, de envidias. Arrepentimiento verdadero es obra del Espíritu, pero tenemos que clamar al Espíritu que lo haga en nuestra vida. El primer elemento es el deseo para la palabra de Dios. Empieza con recordar la fuente de nuestra vida. En segundo lugar, depende de eliminar el pecado restante en nuestra vida. En tercer lugar, el deseo para la palabra de Dios viene con admitir su necesidad. Mire cómo dice en versículo 2. Desear como niños renacidos, recién nacidos. Como niños. Esta palabra niños es muy interesante. Esta palabra no es la palabra usual para niños. Significa bebés amamantando. Cuando el niño dejaba de amamantar, ya le llamaron otro término. Pero Pedro aquí es inspirado de agregar aún otro adjetivo. Dice niños o bebés dándose pecho y además recién nacidos. El instante que se nace el niño, ¿a dónde va? Va directamente a la mamá para proveerle la leche que Dios ha preparado. Aquella leche pura. Es su único deseo. Es necesaria la leche para sobrevivir. Es la mejor nutrición que el bebé puede recibir. Le da las mejores defensas y anticuerpos para protegerle y sostener su vida. El niño, el bebé, la va a conseguir o les va a ver locos a sus padres gritando hasta que la consigan. Pero aquí no está hablando de recién convertidos. Tampoco habla de bebés en Cristo. Su punto es el deseo para la palabra de Dios. Dice que todo cristiano debe estar deseando la palabra de Dios como el bebé recién nacido anhela la leche. Habla de esa pasión única. Es asombroso cómo nos contentamos con comida basura, churros, coca, sin clamar por la palabra de Dios. El bebé clama para vida. No le puede dar Doritos o otro tipo de churro. Tenemos tanta necesidad para la palabra, pero nos contentamos con devocionales, temas que nada nos alimenta, que no nos retan, que no nos cambia. Estamos desnutridos sin darnos cuenta. Nuestra necesidad que Dios sí conoce es tan profunda que Dios dice varias veces en la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esto es como vivimos, es nuestra leche, pero tenemos que admitir nuestra necesidad. El deseo para la palabra de Dios viene con admitir
nuestra necesidad. Elemento número 4. El deseo para la palabra de Dios se desarrolla al seguir creciendo. Mire lo que dice en versículo 2, la última parte. Para que por ella crezcáis para salvación. Ninguno de nosotros estamos donde debemos estar. Ya estamos hablando de las implicaciones de la realidad de nuestra salvación. Necesitamos crecer. Crecemos por medio de la palabra que nos alimenta y que nos nutre. La palabra crecer habla de crecimiento de niños. Ven conmigo a 1 de Juan 2, versículos 12 al 14, para que veamos esta secuencia. Empezamos, como dice en 1 de Juan 2, 12, os escribo a vosotros, hijitos. Empezamos como niños espirituales y necesitamos crecer. En ese momento tenemos una fe simple y sencilla. Somos dependientes en otros para alimentarnos, para enseñarnos a caminar, a vestirnos, a obedecer y velar por nosotros mismos. El niño espiritual necesita identificarse con la familia de Dios. No puede funcionar aparte de la familia de Dios. Pero qué triste ver a personas de 60 años o más de edad que todavía son niños espirituales porque no quieren crecer. Pero nos desarrollamos en jóvenes espirituales. El joven espiritual tiene una cercanía con el Señor y los constantes descubrimientos de una sana relación con Él los llena con entusiasmo y ánimo para seguir avanzando en el proceso de desarrollo espiritual. Seguimos creciendo. Crecemos a ser padres espirituales, engendrando hijos espirituales. Padres espirituales tienen una relación íntima y fructífera con Dios y constantemente se conforman sus vidas a la imagen de Cristo. Ese es su anhelo. Se preocupan con la responsabilidad para el desarrollo de los demás miembros, fortaleciendo siempre la familia. Este crecimiento de niño a joven a padre viene de un descontento de permanecer tal y como somos. Viene de un anhelo a avanzar, de aprender nuevas cosas, de estirarnos en áreas hasta ahora no exploradas. Hay algunos factores de crecimiento espiritual. ¿Qué es ese crecimiento espiritual? Es crecimiento en el entendimiento espiritual. Esto viene de un aumento de conocimiento de la Biblia. A crecer en su conocimiento bíblico, entiende más y más lo que Dios quiere de usted. También el crecimiento se evidencia en un deleite creciente en las cosas de Dios. Mire, si cantamos la misma estrofa de la misma canción 1000 veces, 2000 veces, nos cansamos de esa melodía. El crecimiento viene de deleitarse en el descubrimiento de más y más los deleites de la palabra de Dios. Mire como dice en Salmo 1, su deleite está en la ley de Jehová, y en su ley se medita de día y de noche. También un amor creciente para Dios. El crecimiento espiritual se evidencia en un amor creciente para Dios. Dios se vuelve más y más y más grande y más maravilloso. A conocerle más en las Escrituras, uno crece en su amor por Él. También el crecimiento espiritual se evidencia en la fe fortalecida. Conozco tanto de Dios que confío en Él implícitamente, sin importar las circunstancias. La fe se fortalece por medio de su amor por Dios y por el conocimiento de Él en la palabra. El crecimiento espiritual también se evidencia en una obediencia
constante. Creo en Dios y lo amo, entonces lo obedezco. Entonces el deseo para la palabra de Dios se desarrolla a seguir creciendo. Pero seguimos. En versículo 3 vemos el elemento número 5. El deseo para la palabra de Dios se aumenta contando sus bendiciones. Mire lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado. Suena como algo como potencial, pero no realizado. Pero en la gramática de los griegos, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, esta frase tiene el significado de habiendo gustado, viendo que habéis gustado. Ellos ya habían gustado de la benignidad de Dios, ya lo conocían. Cuente qué tan bueno Dios ha sido consigo. La benignidad del Señor es su experiencia constante porque viene de un Dios amoroso y lleno de gracia. Efesios 1:3 dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios ha sido tan bueno que nos ha dado toda bendición espiritual. Lamentaciones 3, 22 y 23. Nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Dios ha sido benigno, bondadoso hacia nosotros, constantemente y generosamente. Habiendo gustado la benignidad del Señor, volvamos a la palabra, a descubrir y contar todas las bendiciones que nos ha proporcionado. Y eso nos aumenta el deseo para la palabra de Dios. Y por último, elemento número 6. El deseo para la palabra de Dios se consolida atesorando sus privilegios. Versículos 4 y 5. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué es un privilegio? Es el derecho y beneficio disfrutado de alguien más allá de las ventajas de la mayoría. Nosotros disfrutamos ventajas superiores a las de muchos. Debemos siempre recordar nuestros deberes a la luz de nuestros privilegios. Mire lo que dice, acercándonos a Él. ¿Cómo nos acercamos? Como sacerdocio santo. En la antigüedad hubo muchos sacerdotes en el mundo pagano. Estas personas que se llamaban sacerdotes eran consideradas de clase élite, que era el medio exclusivo de tener comunión con sus dioses. El único problema es que sus dioses eran de piedra. Nosotros somos un sacerdocio santo y podemos acercarnos a Él. Dice, acercándonos a Él. Nosotros que estábamos lejos de Dios, llegamos a la mera presencia de Él. Tenemos acceso completo y constante, pudiendo acercarnos continuamente a Él. Ni los sacerdotes de Israel pudo hacer eso. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Llegamos en constante adoración, viviendo en su presencia. Mire lo que dice, acercando a Él, piedra viva. Es un juego de palabras, porque los paganos tenían piedra muerta, y es la piedra viva, el Dios verdadero. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificio
espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué es un sacrificio espiritual? Es darle a Dios a nosotros mismos, nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Se acuerda de Romanos 12, 1 y 2? Nuestras oraciones son un sacrificio. Nuestras alabanzas, el fruto de labios, es un sacrificio a Dios. Nuestros hechos en el poder del Espíritu, nuestro amor, nuestra obediencia, nuestro servicio, le ofrecemos todo a Dios en el nombre de Cristo. Y el Padre lo recibe como ofrenda, como sacrificio aceptable. Otro privilegio es también somos piedras vivas. Mire cómo dice en versículo 5, vosotros también como piedras vivas. Somos hechos a su imagen. Como Él es la piedra viva, nosotros somos formados para ser como Él. Piedras vivas. En versículo 6, Él es el fundamento único y la piedra preciosa de ángulo, y nosotros somos las piedras vivas que se edifican como el templo, como la habitación misma de Dios. Un templo espiritual. Es el lugar donde nos reunimos con Él a ver su gloria en la palabra y ser transformados a su imagen. No se habla de un templo de bloque ni de ladrillo. Se llama de templo hecho por las piedras vivas que son los creyentes en la congregación. Versículo 8 dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. No todos tienen ese privilegio, no todos lo aceptarán al Señor. Rechazarán a la piedra viva, desobedecerán a la palabra que nos salva. Y para ellos, en vez de ser la piedra del ángulo, se vuelve piedra de tropiezo. Son destinados a la condenación por su rechazo. Versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios nos ha hecho linaje escogido, nos ha hecho real sacerdocio. Somos parte de una nación santa, de un pueblo adquirido. Nos ha dado su misericordia. Pero ¿por qué y para qué nos ha hecho todo esto? La última parte del versículo 9. Para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que lo anunciemos a Él, sus virtudes, sus obras poderosas, para mostrarle al mundo en todo aspecto, no solo con nuestras palabras, pero respaldado con nuestra vida, donde la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Eso pasa cuando el Espíritu nos llena, nos controla y nos hace a la imagen de Cristo y ponemos en evidencia el poder de Dios. Todo eso es posible por medio de la Biblia, la palabra de Dios en nosotros, para anunciar las virtudes de Dios al mundo alrededor de nosotros. ¿Anhela esa palabra? ¿Desea esa palabra? ¿Se apasiona por la palabra? Que Dios nos ayude a apasionarnos y desear su palabra. Padre, te doy gracias por su palabra. Ayúdanos a anhelar como niño recién nacido la leche de la palabra.
En el nombre de Jesús. Amén.